Estamos desprotegidos, estamos como sin tanta protección, digamos. Es que la libertad que propone Milei es una libertad sin límites, y no existe la libertad sin límites, no existe. Cuando decís más política, decirle a la gente qué significa más política, qué faltó en la política. A la política le faltó un propósito que no sea pelearse. Yo soy de los que cree que el ciudadano no se equivoca y que cuando vota hay una razón. Ningún pueblo se suicida. Vos lo conocés mucho, Sergio. ¿Cómo pensás que está hoy? Sí, hablé Porque hay gente con que, él. viste, desaparece, cuando uno pierde ya después desaparece. No, yo creo que es un respetuoso silencio a una situación. Creo que es muy inteligente de su parte entender que hay un momento de silencio para él. Por ejemplo, yo soy diputada y no sesiono, me quejo. Pero Sí, no había ningún diputado en los... ¿Cómo que no? ¿No has escuchado mis discursos? No, sí, a vos sí. Yo pero... dije carajo antes que Milei en el Congreso. Gracias, Graciela, por visitarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con una tarde calurosa, ¿no? Hoy justo empezó la ley ómnibus a tratarse. Sí, hoy, el día que estamos grabando el programa, se inició el tratamiento en el Congreso. ¿Y qué viste hasta ahora? Hasta ahora un gran desorden, ¿no? O sea, a ver, es por todos conocido que es una norma súper ambiciosa, y yo digo también es bastante presuntuosa, porque lo que persigue es cambiar un modelo de vida y hasta, si querés, las bases constitucionales de nuestro país, ¿no? Vos fíjate que de hecho en los fundamentos el Ejecutivo comienza mencionando la Constitución de 1853 y se olvida de mencionar las constituciones sucesivas. El detalle no menor es que en esas constituciones sucesivas, de aquello que en el siglo XVIII-XIX, principios del XIX, se planteaba como el aspiracional del mundo occidental, que era la libertad, se fue enriqueciendo con derechos. Entonces se incorporaron los derechos sociales, que fueron los derechos de los trabajadores, y en la década del finales del siglo XX se incorpora todo lo que son los derechos de tercera generación, que son los derechos de los usuarios, de los consumidores, los derechos ambientales. Bueno, toda esa visión de incorporación de derechos que hacen las constituciones en el mundo occidental, la Argentina las obvia. El presidente Milei las obvia. Para él existe nada más que la Constitución de 1853, aquella que se firmó sin Buenos Aires, sin la provincia de Buenos Aires, y que solo tiene una aspiracional de libertad, dejando de lado todos los otros aspiracionales. Bueno, sobre esa base es que se construye un proyecto de ley que viene a modificar una enorme cantidad de leyes. Fue un proyecto de ley que tenía 664 artículos, si no me equivoco, y que tuvo un tratamiento muy tortuoso, porque fue tratado nada más que en 2 comisiones, o sea, se sacó la especificidad del tratamiento de los temas, que no solamente modificó el Código Electoral, el Código Civil, el Código Comercial, el Código Civil y Comercial, los códigos de trabajo, el Código Penal, sino que también generó todo el trámite de aprobación de un acuerdo internacional. Hoy calculo que prendiste la tele o lo viste por la tele como arrancó. ¿No extrañaste estar ahí primero? ¿Extrañabas? ¿Te gustaría estar ahí sentada hoy? No, yo sigo como ciudadana el tema. Lo leí todo el proyecto, lo estudié, lo trabajé, traté de acceder a todo el material que tenían los diputados y hoy, conociendo cómo funciona el Congreso, tomé nota de todos los artículos que el secretario parlamentario anunció que se retiraban. El dictamen, háblame del dictamen. ¿No puede ser que no esté el dictamen, que no estaba hoy a la mañana? ¿Se puede? Cuando no se entiendo. inició la sesión, el dictamen no estuvo, había un dictamen viejo, el dictamen como quedó la norma no estaba.
Y aparentemente le habían dicho a los diputados que a las 4 de la tarde iban a recibir el dictamen. Estamos grabando este programa a las 5 de la tarde y todavía los diputados no tienen el están dictamen. Hablando de algo que no saben qué es. Pero para, los diputados Espero que que están a la ahí, hora de votar tengan claro lo que van a votar. los diputados que están ahí, ¿saben qué están haciendo? ¿Saben que van a votar? Yo creo que la gran mayoría de los diputados no. ¿Cuántos Yo creo sí? que no. Vamos a hacer, ¿cuántos saben más o menos de todos los que están ahí? Esta ley es una ley que tiene originariamente 664 artículos, Sí. que debe haber quedado en 380 300 y pico. Imagínate vos que en el momento en que le entreguen el dictamen, ¿a qué hora se lo van a entregar? Ya no tienen tiempo de Bueno, leerlo. desde el momento en que le entreguen el dictamen hasta el momento de votar, tienen tiempo para leer todas las leyes. Ahora, cuando vos examinás una norma para votar, vos lo que haces es ir comparando, porque no tenés el acceso en tu disco rígido de todas las leyes que vas modificando. Entonces, ¿qué haces? Agarrás la norma que vas a votar y cuando te empiezan a mencionar incisos, artículos, capítulos, vas buscando las normas que modificás y ahí podés mirar en qué incide en la totalidad de esa norma esa modificación. No es fácil porque la temática no es una, es una variopinta cantidad de legislación. Vos fijate que ellos vienen a modificar un código civil y comercial que fue tratado por gente eminente en materia de derecho civil y comercial y que a la hora de incorporar la comisión redactora del Código Civil y Comercial, todo lo que se incorporó en 2016 en materia de reforma, no solamente se tomó el código, sino que se tomó toda la doctrina, toda la jurisprudencia, o sea, todo el trabajo, el pensamiento jurídico que Argentina desarrolló a lo largo de los años, la toma y la incorpora al código. ¿Me entendés? Y esto es el capricho de no se sabe ni de quién, porque no se sabe quién es el autor de la norma, que se constituyeron en codificadores. No es lo mismo votar una ley que redactar un código y votar un código. Cuando se votó el Código Civil y Comercial, nosotros tuvimos una comisión redactora y los diputados y senadores constituimos una comisión bicameral que fue la que trabajó en cada artículo y la que puso a disposición de la sociedad. Nos recorrimos toda la República Argentina haciendo las audiencias públicas para receptar la opinión de la gente. De esa manera se reformó el Código Civil y Comercial. Y el Código Penal, que ya hay escrito, hay un Código Penal que lo escribió en la época del gobierno de Cristina Kirchner, que estaba en la comisión redactora Zaffaroni. Después vino otro Código Penal más, que estaba en la comisión redactora el juez Borinsky, sí, en la época de Macri. O sea, vos fijate cuántas personalidades participan de cada código. Ese es el Código Penal. Sí. Y aún así, el primer código, a pesar de tener una comisión redactora multipartidaria, ahí estuvo Pinedo, estuvo Barbayelata, estaba Zaffaroni, si no mal no recuerdo, estaba Gilavedra, no lo recuerdo bien, pero había 5 o 6 redactores que eran personalidades del mundo del derecho penal. Y acá te reforman el Código Penal desde no se sabe qué lugar. No, es muy complejo el tema de esta norma y habrá que ver cómo termina. Dijiste que lo estás viviendo como ciudadana. Como ciudadana, decirle a otra ciudadana, ¿qué pasa si esta sale, se vota todo positivo, pasa al Senado? Para los ciudadanos, ¿qué conseguimos? ¿Qué gana el ciudadano? O sea, ¿para qué nos sirve que esto se apruebe o no? La libertad que propone mi ley tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, él te dice, vamos a una libertad total. Entonces, te libera todo el tema de las tarjetas de créditos. Hoy las tarjetas de crédito no tienen obligación de informarte de nada. ¿La tenés o no la tenés?
¿Me entendés? Entonces, todo lo que se construyó a lo largo de los años, muchas de las cosas que se construyeron legislativamente son obstáculos y había que removerlos, pero muchas de las cosas que se construyeron es precisamente con la visión de resguardar al usuario, al consumidor, resguardar el ambiente, resguardar al trabajador. O sea, esa visión constitucional que está en la Constitución nuestra es la que te construye barreras de protección. Bueno, todo eso se elimina. Algunas cosas son ventajosas y otras son altamente perjudiciales para el ciudadano. ¿Cuáles son las ventajosas? Y, por ejemplo, no tener registros del automotor es muy ventajoso. No tener que ir a hacer el ABL, pero por otro lado vos tenés un problema, porque el ciudadano que cumple a veces se encuentra con el ciudadano que incumple y que de manera dolosa incumple y bueno, te encontrás con ese ciudadano en la calle con un auto todo destartalado que te destruye el tuyo. Estamos desprotegidos, estamos como sin tanta protección, digamos. Es que la libertad que propone mi ley es una libertad sin límites y no existe la libertad sin límites, no existe. ¿Los argentinos estamos preparados para esa libertad sin límites? Los argentinos creo que menos que nadie estamos preparados. Me parece que es necesario el Estado. Yo no comparto la idea de la eliminación del Estado, no la comparto para nada. Yo creo en el proceso constitucional nuestro. De hecho, soy una persona muy comprometida con la temática ambiental y creo que todas estas normas vienen a destruir la cuestión ambiental con la desprotección que le ofrecen al tema de los bosques, con la desprotección que se le ofrece a los glaciares. Vos sabés que nosotros tenemos una ley de glaciares muy interesante que lamentablemente los gobiernos no la reglamentaron correctamente, pero que en el último gobierno se tomaron decisiones muy interesantes y se construyó de alguna manera el inventario de glaciares. Los glaciares, ¿por qué son importantes? Bueno, porque tenés ahí las reservas de agua dulce que están en las montañas y que fluyen hacia donde vive la mayor cantidad de la población. Entonces, los reservorios de agua dulce tenemos que tratar de cuidarlos porque, bueno, las mineras vienen a las montañas, te destruyen los reservorios de agua dulce, te los contaminan y eso es lo que vos tenés que preservar, para eso está el Estado. Bueno, el tema de la pesca es otro tema. O sea, se mandaron una reforma en materia de pesca, vamos a ver cómo queda, porque por lo que yo estoy viendo no queda bien. Está todo en tránsito. No, porque, a ver, Argentina tiene un tema, Argentina otorga los permisos de pesca, ¿no? Entonces, es todo un tema porque ahora se vencen los 15 años que tenían de permiso de pesca. Y es todo un tema. Y bueno, el primer planteo que ellos hicieron fue un planteo que desconocía la legislación internacional. O sea, desconocía que nosotros teníamos una administración pesquera, que hay un instituto científico que es el que estudia y nos dice qué especies se tienen que pescar, en qué momento del año, con qué arte. O sea, nosotros tenemos una legislación que intenta proteger el caladero, porque en realidad ya tuvimos en la década del 90 una locura similar y entregamos el caladero y bueno, y tuvimos graves problemas de eliminación, de extinción de especies. Bueno, todo eso se fue recomponiendo con una buena administración pesquera. Ahora se hizo un desastre en la ley. Aparentemente, porque no se sabe bien cómo quedó el capítulo de pesca, a raíz de la queja y la voz que levantaron tan potente los gobernadores de los 4.753 kilómetros que tiene la Argentina de costa, que son, digamos, los más perjudicados, aparentemente se cambió, pero no se sabe cuál es el texto final. ¿Cómo ves al Congreso hoy, a 2 meses del gobierno de Milei, compuesto? ¿Cómo ves al Congreso hoy? Es un Congreso difícil porque no tiene mucha gente con gran expertise. Son muy pocos los que han quedado con la expertise del manejo. Y el gobierno, por supuesto, sus 30 y pico de diputados son personas que tienen nula expertise.
Con lo cual, bueno, es muy difícil brindarles gobernabilidad, incluso por todas las expresiones tan agraviantes que tuvo el presidente y esa siembra de posibilidades de que la ley esté, digamos, traspasada en corrupción, lo dijo el propio presidente. O sea, el presidente denunció de que le estaban pidiendo coima a algunos diputados para votarle la ley. Es muy grave lo que pasó con este tratamiento de la ley. Hoy pidieron que Milei, si dijo eso, lo dijo Santoro, que denuncie, que vaya a denunciar. Yo creo que algún fiscal debería actuar de oficio. Es muy grave que un presidente denuncie que los diputados le piden coima para votar una norma. ¿Cómo lo ves a Milei hoy como presidente? Al margen de esta ley bases. No lo veo distinto a cómo lo veía antes. ¿Cómo lo veías antes entonces? Recordámelo. Yo creo que Milei es la expresión de la bronca que la gente tiene en la República Argentina a raíz de la enorme cantidad de personas que están en pobreza, que están por fuera del empleo formal, que están con un proceso inflacionario abrumador. Y bueno, el emergente es él. Ahora, si él cree que es un líder y que es un gran político, tiene que saber que es el emergente de una situación desastrosa. Y los que generaron la situación desastrosa tienen que ser conscientes que la generaron. Entonces también tienen responsabilidad en lo que está pasando. ¿Quiénes la generaron? ¿Quiénes? Quienes gobernaron anteriormente el país, Mariana, sí. Evidentemente el kirchnerismo tiene una enorme responsabilidad y el macrismo tiene una gran responsabilidad, porque más allá de que Macri recibió un país que estaba realmente en aprietos, lo dejó peor. Y después seguiste con la pandemia y seguiste con cuestiones climáticas que te destruyeron totalmente, y también una forma de gobernar totalmente inadecuada, con un presidente sin liderazgo, una persona que fue elegida por un tuit, y que bueno, convengamos que lo que está ofreciéndonos como expresidente, el anterior presidente Fernández, triste. Era un profesor de la UBA que vivía en la casa de un amigo, y hoy vos lo ves comiendo en los mejores lugares de Europa. ¡Ey! ¿Qué pasó? O sea, esto no termina, no alcanzás a divisar un liderazgo, no alcanzás a haber constituido un grupo de oposición, digamos, con autoridad moral, con firmeza. No está. Lo más parecido al líder de la oposición, ¿quién sería hoy? Si habría que poner un nombre y un apellido a un líder de la oposición, ¿quién sería para vos hoy? No, todavía no surge. Es muy temprano para decir acá hay un liderazgo. Yo no veo que haya un liderazgo. Cada uno está tratando de ver cómo resuelve sus problemas. O sea, los gobernadores están con un problema serio. El hecho de que la decisión más férrea de Milei sea... no hay plata. Exactamente, es algo que pone a las provincias en una dificultad muy grande. Creo que la dificultad más grande la tiene la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí, bueno, habrá que ver cómo quien lidera la provincia de Buenos Aires lleva adelante su gestión. O sea, y me parece que están más abocados en tratar de ver cómo ordenan la gestión a partir de que no hay plata, que en liderar un proceso político. Me parece que todos están lejos de liderar un proceso político, porque además es una... personalidad compleja, de un outsider de la política, que bueno, hay que ir viendo cómo van transcurriendo las cuestiones. ¿Qué opinas de Sergio Massa? A mí me cuesta opinar de Sergio porque yo le tengo mucho aprecio y porque hay cosas que me parece que son muy injustas. ¿Cómo viviste de la derrota de las elecciones? Yo me pronuncié a favor de él, sí. Porque para mí era una locura que una persona que no tenía ningún tipo de estructura política y que decía lo que decía Milei,
gane un proceso electoral. O sea, hay algo que es cierto, que es que Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y a mí lo que él decía que iba a hacer me asustaba mucho. ¿Y ahora? Y bueno. ¿Estás asustada? Es que no se ve que se resuelvan los problemas y sí se ve un futuro de mayor ajuste, no. ¿Qué le falta a la Argentina? ¿Qué le faltó durante todo este tiempo a la Argentina? Yo creo que no le faltó una política económica, le faltó política. O sea, le faltó que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias. Entonces no es más economía, es más política. Y de repente vos tenés un profesor de economía, de una materia muy específica, que además se pregona libertario, ni siquiera es liberal, pero que además es anárquico. Cuando decís más política, decirle a la gente qué significa más política, qué faltó en la política para que haya más política. A la política le faltó un propósito que no sea pelearse. Los romanos solían decir cuál era el propósito, o sea, la definición más importante en la vida de un romano era tener claro cuál era su propósito. El propósito de la política no puede ser nunca denostar al que está al frente tuyo y tratar de no parecerte al que está al frente tuyo. Tiene que ser la búsqueda del bien común. Y si en la búsqueda del bien común tenés que pagar un costo por estar más cerca o más lejos del que está frente tuyo, lo tenés que pagar. Y en la Argentina se crearon dos bandos y claramente el único propósito de la dirigencia política era no parecerse al otro, no estar cerca del otro. ¿Me entendés? O sea, se peleaban para no ser Totalmente, por eso se cerró el Congreso. Se cerró el Congreso en el 2018 y no se volvió a abrir nunca más. ¿Cómo que se cerró el Congreso en el 2018? Del 2018, los 2 últimos años de Macri y los 4 años de Alberto Fernández, si vos mirás la actuación parlamentaria, te vas a dar cuenta de que es nula. Y esto también influyó en el ánimo de la gente, que estaba pagando un Congreso caro que no sesionaba. Y los diputados, por ejemplo, yo soy diputada y no sesiono, me quejo. Pero sí, no había ningún diputado en los... ¿Cómo que no? ¿No has escuchado mis discursos? No, sí, a vos sí, pero... Yo dije carajo antes que Milei en el Congreso. Contame qué estás haciendo ahora. Ahora soy una ciudadana abocada a construir un poco su vida después de muchos años de estar muy abocada a mi trabajo político y a mi labor parlamentaria. No me alejo de la política, no me alejo de lo que me gusta hacer. Estoy en el mundo académico con los temas que yo tengo. Y bueno, siempre atenta a lo que pasa en nuestro país. ¿Qué opinás de Scioli adentro del gabinete de Milei? Prefiero no opinar. Bueno, pero no está solamente Scioli. Patricia Bullrich. Hay una mezcolanza. Lo que pasa es que Milei es Milei y la hermana. Entonces es obvio que va a buscar Milei o por la otro hermana? lado. Para vos. Yo creo que él mismo se define. Milei no necesita que lo definan. Si hay algo que no necesita es que lo definan. Él se define y él define a su hermana como el jefe. Con lo cual, digo, es una voz que para él es sumamente importante, a punto tal de que tiene un cargo muy importante como funcionaria pública. Así que no hay mucho para analizar ahí. No creo que se trate de quién manda a quién. Me parece que son una dupla. Desde que empezó este gobierno, ¿qué fue lo que más te sorprendió o que no podés creer? Que decís, no, esto no lo puedo creer. El discurso de Davos. El discurso de Davos me resultó alucinante. ¿Sí? Y vos fíjate, él va a Europa
que de alguna manera es la cuna de la Agenda 2030. La Agenda 2030 nace en París. El cambio climático como agenda universal nace en París, nace en Francia. Y en la cuna de la Agenda 2030, él va a hacer toda su letanía de cómo el mundo va a prosperar con la agenda del siglo XVII, qué sé yo, me pareció muy alucinante. Lo conoces a Milei, obviamente. ¿Tomaste algún café con él? ¿Compartiste algunas charlas? No, por supuesto que lo conocí 2 años en el Congreso. ¿Y cómo era como diputado? ¿Parecía, te imaginabas que podía ser presidente? No, nunca lo pensé. ¿Y cuando ganó, qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Yo soy muy respetuosa de la voluntad de la ciudadanía y trato de encontrarle una explicación. Yo soy de los que cree que el ciudadano no se equivoca y que cuando vota hay una razón. Okay. Ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo se suicida. Últimamente estamos desacertando con los personajes que elegimos. Se equivoca la dirigencia política y el pueblo es inducido al error. Hay que respetarlo porque es el que fue elegido, es el que está legitimado. Y en estos primeros momentos es cuando la legitimación es más fuerte. Después a esa legitimación él la va a tener que ir convalidando cada día. ¿Y cómo se convalida? ¿Cómo él va a seguir siendo legítimo? Ya no porque lo eligieron, sino porque genere confianza, porque genere en la sociedad el bienestar que la sociedad necesita para que la sociedad le tenga confianza. Hoy la sociedad, ¿cómo está con Milei? ¿Cómo percibís que está con Milei? Yo creo que está esperando, yo creo que todavía tiene la esperanza de que estas medidas tan abruptas que toma nos lleven a algún lugar. Es como cuando sos un paciente enfermo de cáncer y necesitas creer. Wow. O sea, me parece que la sociedad está en esa situación. Más allá de que hay una militancia política mucho más entrenada, que se da cuenta de que esto no lleva a un destino muy promisorio en el corto tiempo, y participa de movilizaciones y se expresa, en líneas generales hay como un compás de espera y un poco de paciencia. Y es normal que así sea, porque es muy poco el tiempo que ha transcurrido desde que asumió el gobierno. Te voy a nombrar a Macri. Hay dijiste vos en un momento, no sea que Milei se convierta en el verdugo de Mauricio. ¿Qué quisiste decir con eso? Lo que quise decir, lo que es, de que en algún momento todo el mundo decía que Macri se había apropiado del gobierno de Milei. ¿Te acordás al principio? Sí. Aparecía como que iba a ser el títere. Y bueno, en ese momento dije, no sea cosa que se transforme en el verdugo. Y de alguna manera no le hace el camino sencillo, porque yo no veo que en serio esté manejando el gobierno Macri. Parece que de alguna manera él logró consolidar su grupo, su grupo de pertenencia, que tiene que ver con... ¿Quién sería su grupo de pertenencia? Me parece que tiene que ver con los que se ven, que empiezan a tener alguna notoriedad, y algunos empresarios que están atrás, ¿no? Evidentemente hay un grupo empresario que también está atrás de lo que son las decisiones de gobierno del presidente. Viste que ahora Macri quiere volver a ser el presidente del PRO. ¿Cómo ves eso? ¿Qué significa que vuelva a ser el presidente del PRO? Que nunca dejó de tener las ganas del segundo tiempo. Me parece que quiere decir eso. ¿Parece que Macri quiere volver a ser presidente? Y él actuó en su propia fuerza política como generando la bajada de línea para seguir conduciéndola
Y yo creo que él se quedó con gusto a poco con sus 4 años de gobierno y que él cree que puede hacer una gestión más. Sí, yo ¿Vos lo ves? Sí, lo veo con ambición. ¿Pero lo verías jugando de vuelta vos, Graciela? ¿Lo ves? Sí, ¿por qué no? Lo veo, sí. Yo, a ver, creo que si él quiere. ¿Y a Cristina Kirchner, cuál es para vos el futuro de Cristina Kirchner? Yo también creo que es una dirigente política, evidentemente, mucho más política que Mauricio Macri, y cuando sos político no te vas nunca. Milei no se comporta como presidente y sigue hablando para la tribuna, dijiste. Sí, y va a seguir hablando para la tribuna, porque él necesita que lo que no le salga no sea responsabilidad de él. Entonces él lo plantea, el relato que él plantea es ese. Yo les ofrezco esto, con esto van a salir. Y te ofrece y te pide que todo el mundo se vaya a la pira de lo que él ofrece. Honestamente no va a salir como él quiere todo, porque hay muy poca gente en la vida política que ascribe a los lineamientos de Milei. Por esto que te estoy diciendo, porque todos reconocemos, más allá que estemos más a la derecha, más a la izquierda, reconocemos que hay derechos que se fueron conquistando a lo largo del tiempo. Esta idea libertaria no es ni siquiera liberalismo. Entonces él construye un relato con el cual, si las cosas no salen bien, él no va a tener la culpa la va a tener la casta. ¿Y quién es la casta? Porque yo me siento la casta. Todo el resto de las dirigencias políticas que no haga lo que él quiere. Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela. Lo voy a decir fuerte. ¿Dijiste eso? Sí, vos estás repitiendo algunas declaraciones mías que fueron dadas en un contexto. Esto fue durante la campaña, cuando en el año 2015 él de alguna manera le pone frenos a la ambición de reelección que tenía Cristina Kirchner, ¿no? ¿Y a Sergio lo ves para un segundo tiempo? Porque hizo una campaña terrible en el sentido que puso el cuerpo en la última campaña que hizo. Él es así. A mí me gustaría que fuera presidente en algún momento de este país. ¿Y por qué no lo fue ahora? Porque indudablemente no era lo que la gente estaba buscando. La gente se expresó con bronca y lo puso a él en el lugar de el gobierno que estaba de alguna manera no ofreciendo las soluciones. Conociendo a Massa, ¿vos creés que él puede llegar a volver a intentar jugar? Sí, lo imagino intentando de nuevo ofrecerse como candidato. Sí, ¿por qué no? Es joven. ¿Lo acompañarías? ¿Te gustaría...? Esas son decisiones que no se saben. Conociéndolo, vos lo conocés mucho a Sergio. ¿Cómo pensás que está hoy? ¿Hablas con él después de la derrota? Sí, hablé con él. Hay gente que desaparece, cuando uno pierde ya después desaparece. No, yo creo que es un respetuoso silencio a una situación. La ciudadanía a él le dio un mensaje y si él se está manteniendo en silencio es porque ha interpretado el mensaje que le dieron los ciudadanos. A él no lo eligieron y él se está manteniendo en silencio. Yo, a diferencia de lo que creen algunos kirchneristas que le critican el hecho de no salir, entre comillas, creo que es muy inteligente de su parte entender que hay un momento de silencio para él y, a pesar de que un político nunca se quiere quedar en silencio, mantenerse en silencio. Yo creo que es importante el silencio del derrotado. Creo que es importante. Es una manera de demostrar el respeto por la voluntad del pueblo. Bien. ¿El kirchnerismo está en su etapa final o el kirchnerismo nunca va a morir para vos? Ojalá esté en su etapa final. Yo creo que el kirchnerismo le hizo mucho daño al peronismo. ¿Cómo está el peronismo hoy? Tenemos un presidente comiendo en los hoteles de lujo de Europa, del peronismo. ¿Sigue siendo el presidente del PJ? Claro. ¿Sigue siendo el presidente del PJ? ¿Es verdad? Sí, sí.
¿Está chequeado esto? Sigue siendo, ¿no? Chequéelo usted, señora No, periodista. te estoy cargando, sí, ya sé que sigue siendo. Tengo entendido que sí, no creo que haya presentado su renuncia. Bueno, suponete que van a elecciones, que no es que te gustaría a vos, pero ¿quién podría ser los futuros candidatos o reemplazar a Alberto Fernández? Yo no estoy ahí. Yo en algún momento, cuando vi que no se podía plantear ningún tipo de disidencias y quien conducía dijo, al que no le guste que se arme un partido y se vaya, yo armé un partido. Y yo presido un partido que se llama Tercera Posición. Y mi presentación política siempre va a ser desde ese partido. ¿Cuál es el propósito de Tercera Posición? Tratar de construir una mirada que no esté en ninguno de los extremos, una mirada que esté en el lugar donde están los intereses de la ciudadanía, que fue lo que yo siempre defendí. O sea, a mí en algún momento me acusaban de ser kirchnerista, cuando nunca lo fui, y nunca le temía al tema. Cuando las cosas son de una determinada manera, lo correcto está en un lugar, uno tiene que tomar el riesgo de hacer lo correcto. Y bueno, yo estoy en mi partido, el peronismo tendrá que resolver su problema. ¿Cómo manejas vos las críticas? Por ejemplo, cuando estabas en diputado, ¿cómo se manejan las críticas? ¿Te afectaban? ¿Le prestabas atención? ¿Lees las redes? ¿No te importa nada? ¿Hacés la tuya? Mira, yo creo que quien definió con más precisión la actitud de aquellos que tenemos algunos años respecto a la crítica es Moria Kazan, ¿no? Cuando dijo que había que aceitarse. Ponerse vaselina. Creo que pasa por ahí. Yo creo que uno tiene que ser responsable frente a uno mismo de lo que uno hace y tener la tranquilidad de hacer lo correcto. Cuando vos haces lo correcto, mirá, te pueden decir cualquier cosa. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura y en esa circunstancia yo advertí que había habido nombramientos que se hicieron mal durante la época de Macri. Y por supuesto que esa era una situación que le convenía al kirchnerismo, porque precisamente los jueces que promovió Macri, algunos de ellos, no todos, eran jueces que habían actuado con mucha severidad en las causas de Cristina Kirchner. Entonces, obviamente le convenía al kirchnerismo que esos jueces estuvieran señalados como jueces que no habían ascendido a su cargo correctamente. Y bueno, yo tomé el riesgo y yo como presidente de la Comisión de Selección en ese momento inicié todo el trámite para cuestionar esos nombramientos. Luego la Corte examinó el tema y terminó dándonos la razón. Efectivamente habían sido mal promocionados. Bueno, no te puedo explicar todas las cosas que se me dijo públicamente por parte de algunos periodistas y también, por supuesto, por todos los que adhieren a la otra parte de la grieta. Pero lo correcto es lo que yo hice. Y yo lo correcto lo voy a hacer siempre, aunque tenga que pagar un costo político. Y me parece que ese es el salto cualitativo que le falta a la política. O sea, ir por lo correcto, ir a representar lo correcto y no ir a ver cómo me escapo de la crítica, me escondo, especulo, me conviene más que a le vaya mal. A mí no me conviene que le vaya mal a quien gobierna, porque si yo represento la sociedad o tengo un compromiso con la gente que vive alrededor mío, yo no puedo estar esperando que vaya mal. Yo critico con fiereza, pero no quiero que le vaya mal. Hablaste de crítica. Hace poco hubo un paro el 24 de enero de la CGT. Ellos dicen que son la voz del pueblo. ¿Qué opinaste de ese paro? No estuvo mal el paro. Lo que estuvo mal es que no reclamaran antes. Pero frente al decreto de necesidad y urgencia que venía a vulnerar el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho de la seguridad social, todos derechos sociales consagrados en la Constitución en el 14 bis, y de hecho esto está corroborado por los jueces de primera instancia, por las cámaras, y ahora falta la Corte.
Frente a eso es correcto que haya habido un paro. Lo incorrecto quizás fue no haber levantado la voz cuando el poder adquisitivo del salario se iba cayendo, porque durante el gobierno de Alberto Fernández el salario de los trabajadores perdió poder adquisitivo. Y allí quizás la CGT debió haber levantado la voz y no haber actuado como una CGT oficialista. ¿Y por qué no levantó la voz? Bueno, pregúntale a ellos. Yo lo único que sé es que no lo hicieron. ¿Cómo ves al sindicalismo hoy? Argentina necesita una reforma laboral. Nosotros no podemos seguir con leyes anacrónicas y que dicen que defienden los derechos de los trabajadores y tienen prácticamente al 50% de los trabajadores sin derechos. Ese tema nos tiene que convocar a una mesa de diálogo que nos permita hacer las reformas laborales que se necesitan en Argentina. No es lo mismo Paolo Roca como empresario y como CEO. No, como patrón, que el bolichero de la esquina de mi casa que tiene 2 empleados. No es lo mismo y eso nosotros lo tenemos que poder advertir en la legislación. A mí me parece que ese diálogo es el que está faltando y que lamentablemente esto que se hizo, lo que hizo Milei, de alguna manera generó un no diálogo, porque haber ido por todo en un decreto de necesidad y urgencia, en un tema que es súper importante para que Argentina salga del estancamiento, es como que lo deja, digamos, en las 2 trincheras de nuevo, ¿no? O sea, de un lado y del otro. Si pudieras tomar un café con Milei, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿O qué le dirías? ¿O te lo cruzas por la calle? No, yo no tengo nada para decirle. Yo no creo en las respuestas de esas preguntas. Me parece es inapropiado, no tengo confianza, no lo conozco, no sé si mi voz sería importante para él. Yo creo que cuando uno ¿Sabés que sos importante vos? Vos sabés que sos importante. Pero uno no es importante por lo que uno crea, sino por lo que cree el otro de uno. Okay. Yo puedo ser importante si vos crees que yo soy importante, no si yo creo. ¿Y vos cómo te sentís hoy? Yo me siento bárbara, pero no tiene nada que ver. Yo creo que cuando vos llegás a un lugar de decisión, tenés la gente a la que consultás. Y cuando querés consultar, consultás. Hoy, ¿a quién consultás vos? ¿Tenés gente para consultar? ¿Quién es tu faro? Y en la vida, te hablo en total. Mis faros son faros que son trascendentes, no son simples mortales. La edad te hace eso. La edad y la lectura, me imagino, el conocimiento. Uno va pasando por la vida y cuando no pasás al cohete, tus faros son otras cosas y otras personas. No son los simples mortales. ¿Cuál es ¿tenés algún sueño, Graciela, hoy? ¿Un sueño, algo que te gustaría conseguir, hacer? A mí me gustaría que la Argentina se pueda enderezar. Yo soy una persona que milito desde muy, muy joven y siempre tuve compromiso social y siempre lo tuve pensando en que pudiéramos vivir mejor. Yo creo que nosotros somos un país que estamos dotados de una extensión geográfica tan grande que no desperdiciamos eso. Y es como que aquel sueño juvenil de cambiar la realidad y de hacerla perfecta, cuando vos llegás a un momento de tu vida en el que ves que todo lo que vos pensaste que se iba a mejorar se empeoró, decís, la pucha, qué mal, no me gustaría morirme sin ver que Argentina en serio pueda tener un gobierno que le ofrezca las posibilidades de prosperidad a los argentinos. A mí me produce mucho dolor
ver que cuando yo era niña había un 4% de pobreza en mi país y un gobierno dictatorial, y que a 40 años del proceso democrático llegamos a un 40 y pico % de pobreza. Es mucho el número, es muy grande ese número. Internalizar que más de un 40, casi la mitad de los argentinos vive en pobreza, es muy fuerte. Eso que parece una cifra, un número, es la vida de las personas. Entonces, si yo tengo que soñar con algo, es soñar con que esto se revierta, con que realmente podamos vivir en un país que ofrezca oportunidades, que tenga prosperidad, que la gente tenga oportunidad. Porque vos no le podés pedir que no viva de un plan a gente que no tiene oportunidad. ¿Me entendés? Y hay mucha gente en la Argentina que no tiene oportunidad. Mucha. A esa gente que no tiene oportunidad, ¿qué le dirías para finalizar la entrevista? No le puedo decir que confíen, que estén atentos y que no se rindan. Que no se rindan porque este es un país muy grande, muy rico, en donde si la dirigencia política abandonara la acción corrupta y se entregara con un propósito noble a la acción de la política, viviríamos todos muy bien. Somos muy poquitos, somos 50 millones de personas en una geografía inmensa. Y los argentinos además somos un recurso humano muy bueno. El argentino es un tipo increíble. O sea, vos no podés creer cómo se sortean las dificultades, ¿no? Cómo cada uno desde su clan va sorteando las dificultades que tiene permanentemente. Entonces tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, deberíamos poder vivir mejor. Bueno, falta más Graciela Camaño, quiero que lo sepas en la política. Ojalá. No sé, a lo mejor, viste, los soñadores no sirven para nada. Gracias, gracias. Gracias.